Muy bien, pues buenos días para algunos, buenas tardes para otros y bienvenidos a este webinar que hemos titulado 20 prompts indispensables para project managers y jefes de directores de PMO. El tenor de la asistencia y del número de registros, desde luego, es un tema que interesa mucho, ¿no? Y claro, pues estamos todos con la inteligencia artificial, así que vamos a empezar. Y la agenda que tenemos es la siguiente. Bueno, lo primero, supongo que se me oye bien, por favor. Si no os importa, en el chat podéis, yo creo que escribir. Y, y de hecho, sí que me gustaría que durante el webinar, pues como un poco como hacemos siempre, y para que no sea un monólogo, bueno, pues nos hagáis las preguntas y pongáis los comentarios y sobre todo, bueno, un poco las experiencias que estáis teniendo, ¿no? Con el tema que vamos a abordar hoy. Sobre la agenda, vamos a ver. Primero, las capacidades de la inteligencia artificial en general y muy relacionadas con la gestión de proyectos, pero también quizá un poco más con el software, ¿no? Digamos que es algo con lo que nosotros como fabricantes, pues nos enfrentamos ahora casi todos los días y bueno, pues ver un poco por dónde va a ir el futuro de esto, ¿no? Después iremos ya, digamos, al contenido con los casos prácticos que nos los presentará René. Ahí lo que veremos serán, pues, no sé si llegaremos a 20, porque a lo mejor se hace un poco largo, pero bueno, digamos que daremos los 20 y profundizaremos en la mayor parte, ¿no? Entre prompts para proyectos y para el portfolio de proyectos. Entonces veremos que no solo son los prompts, sino que también es el cómo formularlos, cómo entender las respuestas y qué hacer con ellas, ¿no? Y como digo, bueno, al final podemos tener una sesión de comentarios, mesa redonda, pero para ello vendría muy bien que escribierais, digamos, vuestras preguntas y comentarios ya en el chat. Fenómeno, pues vamos a ello. Bueno, ITM Platform yo creo que la mayor parte de los que estáis aquí ya lo conocéis. Los que no, bueno, pues sabéis que es un software de gestión de portfolio de proyectos muy centrado en la alineación de la estrategia de negocio con los proyectos, ¿no? Bueno, esto el que le interese a la web. Si os parece, damos un poco un repaso rápido de cómo vemos nosotros, porque desde luego hay muchas formas de verlo, ¿no? Eh, pero las capacidades de la inteligencia artificial adaptadas a la gestión de proyectos y, como os digo, también seguramente en el software de gestión en general, ¿no? Entonces, bueno, nuestra clasificación es un poco la siguiente, y es, la primera parte es un poco la de generar, le llamamos, ¿no? Que son los asistentes de productividad. Y esto, bueno, pues en la generación, digamos, de contenido del día a día, ya sea de tareas, bueno, pues tienes una reunión y pones el resumen de la reunión, hazme el conjunto de tareas, ¿no? Por ejemplo, o redáctame las descripciones, o lo que sea. Bueno, todas esas funcionalidades que digamos que ya vimos o ya estamos viendo desde los últimos quizá par de años, año y medio, una cosa por el estilo. La segunda le llamamos entender, y esto ya es que hay una interacción conversacional con el dato. Hasta la fecha, la interacción que teníamos con los datos es a través del interface, del UI, ¿no? Bueno, pues ahora ya lo podemos hacer a través de conversación, que precisamente es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Se consulta en lenguaje natural, pues esto, y oye, pues cómo van mis recursos, riesgos, cuáles van con retraso, etcétera. Y es un poco lo que veremos. Y a futuro, lo que estamos viendo, bueno, a futuro, que a la velocidad a la que va esto, el futuro es el presente, básicamente. Y le llamamos un poco más integrar, aunque quizá el nombre no sea tan bueno, y es la plataforma de gestión de proyectos, PPM, Project Portfolio Management, como una plataforma para agentes de inteligencia artificial. Es decir, que no solo ya nosotros como usuarios hagamos uso, sino que los agentes de inteligencia artificial utilizan la herramienta, ¿no? Esto está todavía muy verde, pero bueno, ya hay tanto tecnologías como estándares, como el MCP Server y demás, que bueno, permiten a los agentes descubrir herramientas en un mercado, digamos, ¿no? Entonces tú le podrías decir a un agente y hacer el seguimiento del proyecto en función de mi agenda o cualquier otra cosa, ¿no? Y es este agente de inteligencia artificial el que eh, habla con las herramientas. Bueno, pues esto es un poco el plano en el que vemos. Entonces, dentro de IETM Platform, ¿qué capacidades de inteligencia artificial tenemos? Bueno, pues quizá el de lo que vamos a hablar hoy y digamos el más destacado es, como ya sabéis o conocéis muchos de vosotros, SPM Pilot, que es el chatbot, digamos.
y tiene tres funciones distintas. La primera sería como asesor tanto de gestión de proyectos como ayudante de IT and Platform. Es decir, es capaz de conocer, digamos, las mejores prácticas de gestión de proyectos y conoce bastante a fondo cómo funciona IT and Platform. De manera que tú le puedes preguntar, oye, pues cómo se establece, ¿para qué sirve una línea base? Lo primero, ¿no? Ah, pues una vez que lo entiendes, oye, ¿cómo hago yo esto en IT and Platform? Bueno, pues te va diciendo, pues tienes que hacer clic aquí, allá, y así te va a servir. Lo siguiente es el análisis de datos, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, en este sentido, lo que hace PMPilot es que se conecta con los datos eh, y es capaz de responderte a las preguntas que vamos a analizar, ¿no? Y hay una tercera, que esta quizás no es tan conocida, pero a mí me parece muy interesante, sobre todo ahora que hay agentes que tienden a generalizar un poco. No sé si estáis viendo, todos utilizáis, por supuesto, ChatGPT, Claude, etcétera, etcétera, ¿no? Que al final hay una especie de estandarización del contenido, digamos, ¿no? Que al final es un poco, como decimos aquí, café con leche para todos. Y si dejas que la inteligencia artificial defina cómo funciona la gestión de proyectos en tu organización, pues al final no va a haber forma de distinguirse, ¿no? Entonces, uno lo que puede hacer es entrenar a Pilot con tu propia metodología, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, podrías decir, oye, ¿qué días hacemos los avances de proyecto? ¿No? Oye, ¿son por porcentajes de cuartos completos o cuál es el límite que tenemos para antes de tener que pedir autorización de compras? Pues todo esto lo puedes meter en Pilot y se combina con el resto de las funciones, ¿no? Es decir, le puedes hacer una pregunta genérica sobre líneas base, pero además te puede decir con la metodología personalizada que tenéis y además puede analizar los datos de la línea base que tienes ahora, ¿no? Digamos que con esto cubriríamos prácticamente la totalidad del espectro. Algunas características más, y con esto ya acabo, pues se me acaba el tiempo, queda un par de minutos. Eh, tenemos los informes generados por inteligencia artificial. Esto a mí me parece muy interesante porque lo que hace, el que no lo conozca todavía, tú puedes generar un informe que te lo envíe ya, pero también lo puedes programar y lo recibes los sábados, ¿no? Entonces, alguien que lo que te permite hacer esto es que es el- la inteligencia artificial que hay detrás la que recorre todos los datos del proyecto, condensa esa información y te la entrega, en lugar de tener que ir haciendo clic por cada una de las pantallas. Y además, es verdad que a veces hay información que es un tanto técnica, si te metes en valor ganado, etcétera, ¿no? Bueno, pues este informe te da, digamos, esto mascado. Tareas generadas por IA, bueno, pues esto tenéis una reunión, le pones la transcripción y te puede generar el plan de trabajo. Como novedad también están las extensiones con inteligencia artificial. Las extensiones son, digamos, es la forma que tenemos para que nuestros clientes puedan ampliar, digamos, o personalizar el comportamiento de IT en Platform. Entonces, antes le podías decir, oye, pues mira, conéctate con Jira y esas tareas de Jira las sincronizas con IT en Platform, ¿no? Que es una muy normal. Bueno, pues es que ahora le puedes decir, mira, conéctate con Jira, analiza de mis tareas aquellas que tengan similitudes y mira a ver cuáles deberían de estar modificadas, ¿no? Bueno, pues esto ya es posible con las extensiones. Y Datamart simplemente es el Datamart, digamos, la base de datos de solo lectura que lo que hace es que condensa, digamos, toda la información para que sea mucho más rápido. PMPilot se basa en Datamar. Bueno, pues esto sobre, digamos, las capacidades que nosotros ofrecemos. Lo que vamos a ver ahora no son capacidades que tiene IT en Platform per se, sino es un poco, como hemos dicho antes, es más generalista. Si tenéis otra solución que tenga ya o vaya a tener prestaciones como esta, os va a seguir siendo de mucha utilidad. Y si no tenéis ninguna aplicación, también os va a servir de mucha utilidad, porque al final, si no hay una inteligencia artificial, pues hay una inteligencia que no lo es, ¿no? Y vamos a ver, oye, ¿qué me tendría yo que preguntar? Vale, pues como casi siempre hacemos, nos gustaría lanzar una pequeña encuesta que voy a hacer ya. Am, vale, aquí la tenemos. Espero que la estéis viendo ya. Con esto lo que pretendemos es conocernos un poco, ¿no? Y saber qué tipo de audiencia tenemos y vamos a compartir inmediatamente después. Voy a dar un minuto, así que por favor empezad ya a darle a las opciones, ¿no? Entonces, bueno, para ayudaros un poco. Eh, ¿Qué tipo de rol tienes digamos, con respecto a la gestión de proyectos? Jefe de proyectos, solo participas, o mira, gestiono a alto nivel, etcétera. Esto nos puede dar una buena idea
para adaptar ahora un poco el webinar también. Por eso os digo que es importante para nosotros. Am, luego, ¿cuánto utilizas la IA en tu trabajo diario? Y aquí puede ser con cualquier cosa. Si es tanto utilizas modo chat, utilizas herramientas que ya tengan incorporada inteligencia artificial, o tú mismo eres una inteligencia artificial. Eh, bueno, pues a diario, una vez por semana, muy poco o nada. Y bueno, pues luego, ¿qué te frena, ¿no? O sea, ¿cuáles son los impedimentos que puedes estar teniendo a la hora de utilizar la inteligencia artificial? Bueno, pues mira, es que tampoco sé muy bien qué preguntar. Y esto que a nadie le dé vergüenza, porque es que es muy normal. De hecho, esta es un poco la clave. No sé si estáis ahora escuchando esto de OpenClaw y demás, ¿no? Que tienes un asistente. Bueno, lo que está sucediendo es que la gente no sabe para qué quiere un asistente digital, ¿no? Pues es normal, todavía no estamos ahí, ¿no? No confío en las respuestas, esto es muy importante. No tengo las herramientas, o a mí nada me lo impide porque ya lo hago. Bueno, yo creo que por respeto al tiempo le vamos a dar a parar ya y vamos a ver los resultados que comparto con vosotros ahora, que creo que estáis viendo. Entonces, bueno, en cuanto a los roles, están muy bien repartidos, hombre, con una mayoría de project manager normal, de nivel de gestión de portfolio directa un 30%, el mismo porcentaje, y esto es muy interesante, Eh, el mismo porcentaje en la parte directiva de gestión, ¿no? Bueno, pues es que esta es probablemente la que tenga que tener más claro que preguntarle a su portfolio de proyectos, ¿no? Y, perdón, participo en los proyectos, pero no los gestiono, pues como es normal, una proporción menor, pero no baja tampoco, o sea que muy bien. ¿Cuánto utiliza la inteligencia artificial? Pues vemos que la mitad a diario, con lo cual esto pues ya nos dice algo, ¿verdad? Una vez por semana, bueno, pues un casi 40%, esto irá subiendo, claro, y muy poco o nada, un 13%, que a mí me parece bajo, la verdad, o sea que muy bien. Y lo que nos frena más, por no hacer un recorrido de todos, pues parece que es efectivamente no sé qué preguntar, enhorabuena por la honestidad, y luego hay una combinatoria entre no confío, no tengo las herramientas, esos son muy parecidas y no, yo lo hago absolutamente tal, un 26% que está fantástico. Vale. Bueno, pues con esto más o menos ya tenemos una idea de cuáles son nuestros compañeros. Voy a cortar, le voy a pasar la palabra a René y mientras tanto, por favor, eh, de nuevo y por último, y por última vez, os invito a que pongáis vuestros comentarios y vuestras preguntas en el chat, porque esto no vamos a interrumpir el webinar, pero sí nos va a servir para después, digamos, tener una ronda más interesante. Así que, René, si puedes compartir tu pantalla, Perfecto. Voy a compartir y por favor, si me puedes indicar cuando se vea. yo la veo. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a hacer un recorrido muy rápido en los principales prompts, las principales instrucciones de sugerencia que tenemos y que queremos compartir con todos el día de hoy. Todos van a tener una mecánica más o menos similar. No queremos hacer, ahora mismo al menos, no queremos hacer ejemplos demasiado complejos. Más bien, queremos atacar el uso que comentaba Daniel de la inteligencia artificial, pero sobre todo desde la perspectiva de qué es lo que debería, qué es lo que debería poder hacer una herramienta de inteligencia artificial en el caso específico de la gestión de proyectos y la gestión de portafolios. Y vamos a atacar justo quizá el primer elemento de objeción. ¿Qué le puedo preguntar? ¿Vale? Más allá de utilizar a PM Pilot como una herramienta para ayudarme a utilizar ITM Platform, pues ahora lo que quiero es ir más allá. Vamos un poco más allá. Entonces vamos a empezar por este muy sencillo. Es muy común tener que solicitar el estado de un proyecto, pero a veces no es tan sencillo como lo pedimos. Y después espero que nos dé tiempo de mostrar un ejemplo un poco más elaborado. Entonces, el primer prompt es muy simple. ¿Cuál es el estado del proyecto tal? Aquí sí que es conveniente incluir el nombre específico del proyecto que estoy buscando, porque PM Pilot necesita ubicar dentro de toda la gama de información que tiene exactamente a qué proyecto nos referimos.
porque quizá mi pregunta va en relación con un proyecto que no estoy mirando ahora mismo en pantalla, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el estado del proyecto en cuanto a la ejecución en tiempo, ejecución en esfuerzo, ejecución en coste, estado de riesgos e incidencias? Tratando de abarcar, como se puede observar, digamos la triple restricción: tiempo, esfuerzo, ejecución, coste, estado de riesgos e incidencias, para tratar de tener una visión lo más completa posible. Entonces, en lugar de tener que enfrentarme a la herramienta y tener que leer y voy a decir picar piedra para poder entender el estado, pues PMPilot me lo va a hacer muy sencillo. ¿Cuál es el tipo de respuesta que vamos a obtener? Vamos a obtener algo así, ¿vale? Me va a devolver usualmente una tabla. En esta tabla voy a tener la información que he solicitado en las categorías: en tiempo, esfuerzo, en coste, derivado de los recursos, coste en compras, que ya sabemos que el Item Platform me permite gestionar ambos, riesgos e incidencias. Y entonces, de un vistazo, puedo tener una visión mucho más completa. Pero no solamente el valor, que esta es la parte interesante, sino también una interpretación que me está haciendo PMPilot. El objetivo de PMPilot no es simplemente guiarme o ayudarme a saber en dónde debo hacer clic, sino que uno de sus propósitos es dar un tipo de interpretación, hacerme sencillo la lectura de la información y qué significa. Y por tanto, ¿cuáles serían los próximos pasos? Por ejemplo, recomendamos que a partir de esta información necesite documentar, por ejemplo, el hecho de que el proyecto esté sano. A veces tenemos la idea, y ahora paso al siguiente, a veces tenemos la idea de que si todo está muy bien, todo está en verde, o incluso el mismo PMPilot me ha dicho, pues vas bien o no tienes desviaciones, ya, no tengo que hacer nada. La verdad es que es sumamente importante la documentación, tanto de lo que está ocurriendo mal como de lo que está ocurriendo bien. ¿De acuerdo? Entonces, estas respuestas siempre vamos a sugerir que sean el punto de partida. En lugar de tener que leer datos duros, le pido a PMPilot que me facilite la lectura. ¿De acuerdo? Hablando de lecturas, hay un mecanismo que es sumamente importante en la gestión de proyectos, que serían las métricas de valor ganado. El valor ganado es una de las herramientas de verdad más potentes para poder entender cuál es el estado de ejecución del proyecto. Incluso si no hago una gestión muy detallada de los costes. Existen maneras de manipular la información de valor ganado para que las métricas sean relevantes, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que no siempre es fácil leerlas o interpretarlas de manera rápida. En particular, y aquí tengo que hacer un breve paréntesis, no solamente para el jefe de proyecto. Quizá el jefe de proyecto tiene muy bien entendido qué significa el valor ganado. Pero si yo soy, por ejemplo, un jefe de programa o un ejecutivo, no necesariamente tengo que entender a ciencia cierta qué significa el valor ganado y cómo se calcula. PMPilot me lo va a hacer sencillo. Me va a dar la información de las principales métricas de valor ganado y me va a dar una interpretación. Aquí simplemente como referencia ponemos algunos de los elementos más comunes. Por ejemplo, que el CPI podría ser menor a uno o el SPI menor a uno. Pero realmente qué significa y qué es lo que tengo que hacer dependerá un poco también de la metodología. Y aquí quiero resaltar lo que comentaba Daniel, en donde si yo puedo indicarle a PMPilot que también va a utilizar la metodología propia de mi organización, realmente le vamos a poder sacar un mucho mejor provecho, porque entonces puedo saber cómo debo comunicar este estado, qué tipo de acciones tengo que tomar a continuación, ¿de acuerdo? Entonces yo recomendaría el uso en particular, por ejemplo, de este para poder entender como complemento del anterior cuál es el estado del proyecto y por lo tanto qué interpretación le puedo dar. Vamos a uno que a mí me encanta, me gusta mucho, aunque parece que es demasiado básico. La descripción del proyecto. Cuando creamos un proyecto, le damos un nombre, ponemos algunos datos base. A veces incluimos descripción, a veces la descripción es muy genérica. Sí, es cierto, a veces hacemos una muy buena descripción. Sin embargo, esta descripción usualmente se captura al inicio, cuando apenas estoy definiendo el proyecto y no tengo claridad completa. Llega un momento en el cual la descripción
está desconectada ya del resto de información del proyecto. Y muchas veces puedo ahorrar tiempo al entender de qué se trata un proyecto simplemente leyendo la descripción. Pero ¿qué pasa cuando esta descripción no se corresponde con el resto del plan? Pues le puedo decir a PMPilot, le puedo preguntar si la descripción del proyecto coincide con el plan de trabajo. Los detalles realmente están reflejados en la descripción o no. ¿Y esto para qué me sirve? Pues esto me sirve para entender primero si la descripción está completa, si estoy comunicando de manera adecuada. La descripción es el típico ejemplo de el campo que queremos tener en los informes, pero que otra vez lo capturamos al principio y después quizá ya no estamos validando. Por lo tanto, pues conviene ayudarnos con una herramienta como PMPilot para poder proporcionar la información correcta, para poder comunicar de manera adecuada el proyecto. Recordemos que el jefe de proyecto es responsable de la información del proyecto, pero no es el único usuario que se la va a mirar. Se la puede estar mirando el analista de portafolio, se le puede estar mirando un jefe de programa, se la podría estar mirando el miembro de equipo que quiere entender por qué su participación es importante. Ahora, ¿qué sucede si la descripción del proyecto no corresponde o la quiero actualizar? Pues, por ejemplo, podría pedírselo también a PMPilot. Dame una descripción del proyecto ahora en función del plan de trabajo y veo dos posibles usos para esto. Cuando simplemente la quiero actualizar, como comentaba, o cuando tenemos un proceso de creación distinto. Hay organizaciones en las cuales por la razón que sea, en lugar de comenzar definiendo al proyecto, necesito comenzar capturando un plan de trabajo que ya existe. Y a veces, consolidar esa información y diseñar una descripción adecuada no es una tarea fácil e involucra bastante tiempo. ¿Qué quiere decir? Que se lo puedo pedir a PMPilot. Y entonces PMPilot me contestará con información extraída de los detalles que fácilmente pueda copiar y pegar en la descripción, por supuesto, después de validarla. Nunca será suficiente la advertencia de hay que mirarse con detalle qué es lo que ha construido PMPilot. Es una herramienta altamente especializada en gestión de proyectos, pero como toda herramienta de inteligencia artificial, está sujeta a alucinaciones, puede cometer errores. Entonces, el hecho de que me lo dé PMPilot con base en mis datos no significa que debo confiar a ciegas en lo que me ha dado. ¿Vale? Muy bien, vamos al siguiente caso. Em, ya hemos definido el proyecto, hemos solicitado el estado del proyecto. ¿Qué sucede con otros aspectos que a veces no es tan fácil mirar o requieren tiempo para poder, digamos, para poder identificar? Me refiero en concreto a las asignaciones a los recursos. Un caso muy común es, a mí me gustaría saber, al día de hoy, dado que mi proyecto está, por ejemplo, en ejecución, quiero saber qué recursos están asignados a qué tareas que no están terminadas y eso cuánto esfuerzo representa. Yo sé que tengo trabajo para los miembros de equipo. Tengo el plan de trabajo, me puedo mirar toda esta información, pero a veces, otra vez, no es fácil localizarla. Sobre todo cuando tenemos proyectos extensos. Tenemos, no sé, 200 tareas, 300 tareas. No siempre es fácil, no siempre es claro saber cuánto esfuerzo me hace falta para completar y a qué recursos está asignado. Esto me lo puede resolver rápidamente PMPilot porque me genera una tabla en donde me voy a poder mirar cómo se llama el recurso y cuántas horas tiene asignadas en tareas que no estén terminadas. O esto es meramente un ejemplo, puede ser algo un poco más complejo. Por ejemplo, en tareas que no estén terminadas y que además son críticas o que ya estén retrasadas o que estén adelantadas, yo puedo poner cualquier clase de variación que necesite. Ahora, ¿para qué me sirve esto o qué puedo hacer a continuación? Pues me sirve para entender si tengo que enfrentarme con un proceso de redistribución de tareas. Tengo que traer a más recursos, con los recursos que tengo es suficiente, necesito reprogramar parte de las tareas, parte del cronograma. Necesito apoyo de la PMO o apoyo de alguna otra área para, no sé, solucionar algún problema de cuello de botella. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar con otros aspectos del proyecto. Por ejemplo, riesgos. Espero que todos estén haciendo un gran trabajo al documentar riesgos. La realidad es que a veces no nos miramos los riesgos. E incluso en las ocasiones en las cuales nos los miramos,
No es un trabajo constante. Reconozco que es difícil. Parte del, creo recordar que el PMBOK indica que algo así como el 60 o el 80% del tiempo del Project Manager tiene que estar dedicado a la comunicación. Pues eso significa que no me estoy mirando todas las cosas que me debo mirar todo el tiempo. Y entre más complejo sea el proyecto, pues más complicado. A veces los riesgos los podemos identificar de inicio. ¿A qué me voy a enfrentar a lo largo del proyecto? Capturo 5 o 6 riesgos y después dejo de mirar la lista. O cuando la miro es porque necesito irla cerrando o, bueno, voy a ir al extremo. Hemos visto bastantes casos en los cuales estamos haciendo un buen trabajo de mitigación de los riesgos o de contingencia de los riesgos, pero no nos estamos mirando que hay otros riesgos que no hemos visto. Y este es un trabajo constante. Cada vez que cambia el proyecto, cada vez que ponemos avance, podría identificar nuevos riesgos. Y dado que este proceso es muy complicado, se lo puedo pedir a PM Pilot. Le puedo pedir, dime si identificas algún riesgo que deba ser documentado en función del estado del plan. Por ejemplo, algo que esté derivado de un retraso de acuerdo a las métricas de valor ganado. Entonces, estamos yendo un paso más allá. No basta con entender el estado, sino que también tengo que transformarlo en lo que llamaríamos elementos accionables. Bueno, ¿qué hago con esta información? Una de ellas, justamente, son los riesgos. Ahora, siempre lo recomendaremos, es la segunda o tercera vez que lo digo, esta información es el punto de partida, no es el resultado. ¿De acuerdo? Me tengo que mirar con mucho detalle esto y necesito determinar como jefe de proyecto si realmente esto es un riesgo que debo documentar o no es necesario. Lo que sí recomendaría es que este sea uno de los prompts más recurrentes para la gestión de proyectos. Si todas las semanas tengo que dar el estado de proyecto, pues todas las semanas al menos debería estar mirando si hay más riesgos que deban ser documentados y que no estoy pudiendo detectar yo mismo. ¿De acuerdo? Lo mismo va a suceder con el otro aspecto que tenemos de gestión para para las incidencias. ¿Hay alguna incidencia que exista, que esté presente y que no esté documentada, que no me haya mirado y que derivada de la ejecución de los recursos o de de las compras o qué sé yo, de cualquier otro aspecto del proyecto que deba documentar? Muchas veces la respuesta es sí. Solamente, además de que me tengo que revisar la validez de los datos, bueno, pues que estos datos realmente estén sustentados con la información del proyecto. A lo que me refiero es que no se la haya inventado PM Pilot. Existen alucinaciones, no quiero decir que estamos completamente libres de ellas. Hay buena confianza en el consumo de los datos, pero siempre hay que validar si la interpretación es correcta. ¿De acuerdo? Y bueno, por supuesto, esto me va a servir muy bien para utilizarlo en las reuniones periódicas con el equipo, en la comunicación que tengo que dar a a los stakeholders, pero también en procesos adicionales que van quizá un poco más allá de PM Pilot. Por cierto, no tengo un ejemplo al respecto, pero ahora mismo creo que es bastante claro comentarlo. A partir de las incidencias, yo puedo obtener lecciones aprendidas. Entonces, pues le puedo pedir a PM Pilot que me ayude a identificar qué incidencias han sido resueltas y que por lo tanto pueda convertir en lección aprendida. ¿De acuerdo? Dos cositas, René. La primera, bueno, para los asistentes, no podemos interrumpir el webinar por el formato del webinar y porque francamente tampoco sé cómo se hace. Eh, Así que si no os importa, en lugar de levantar la mano para participar, escribidlo en el chat. El chat nos llega a los hosts y panelistas, es decir, a los tres que estamos aquí presentes, y respondemos sobre él o respondemos en vivo. Así que si tenéis las preguntas o comentarios, por favor, ponedlas ahí. Lo segundo que quería decir es que si os dais cuenta un poco el viaje por el que nos está llevando René, es muy interesante porque es un círculo virtuoso en el sentido de que al principio decíamos, oye, pues dame una descripción para este proyecto en función del plan, ¿no? Pero si os dais cuenta, una vez que ya tengas esa descripción que has pulido, la próxima vez que PM Pilot visite el proyecto, va a tener más información. Pero luego resulta que le metes riesgos, ¿no? A partir de las mismas preguntas. Claro. Bueno, pues la siguiente vez va a tener la descripción más las... Después las incidencias. Es decir,
en cada iteración y cada vez que vamos alimentando el sistema, que este es el truco de la gestión de proyectos, ¿no? Es decir, cuanta más información tengas, pues por supuesto mejores decisiones puedes tomar, ¿no? Y PMPilot, la inteligencia artificial, te ayuda en las dos partes, en la primera y en la segunda, ¿no? Eso me parece que que es algo muy interesante que tengáis en mente, cómo todo esto después puede ayudar a hacer que la información sea más completa y, por tanto, la siguiente pregunta sea mucho más precisa. Hasta Perfecto. ahí. Vale, pues vamos con esta segunda parte del recorrido. Hemos visto algunos prompts sugeridos desde la perspectiva de la gestión del proyecto, pero ahora también queremos abordar qué sucede por fuera de un proyecto específico, cuando tenemos que hacer algo de gestión de portafolio. Necesito visibilidad de todos los proyectos o quizá de todos los recursos, de todas las cosas que están ocurriendo allá adentro y quizá no soy yo propiamente quien los va a gestionar. Tengo visibilidad, me lo podría mirar. Todo lo que me entrega PMPilot, sí que lo tengo que decir, todo lo que me entrega PMPilot me lo puedo mirar yo como usuario. Si conozco ICANN Platform, sé en dónde hacer clic, voy a poder encontrar los riesgos, voy a poder encontrar las incidencias y los datos de los recursos. Lo que queremos es trabajar de una manera más flexible, más rápida, más fácil, más, no quiero decir digerida, pero digamos de una manera más eficiente. Los datos están ahí, necesito una respuesta entre el dato duro y el diagnóstico final. Eso es lo que hace PMPilot, tratar de procesar toda esta información para hacérmelo más entendible. ¿Qué sucede entonces con la parte de la gestión de portfolios? Por ejemplo, me interesa saber cuáles son los proyectos que tienen más incidencias. Esto es muy común. Más allá de tener un semáforo verde, amarillo, rojo, o un indicador subjetivo, o que me diga el jefe de proyecto, no, bueno, todo va muy bien, ¿no? A ver, a mí me gustaría saber cuáles son los proyectos con incidencias. Y aquí tengo que hacer varias aclaraciones. Si yo pido, por ejemplo, y este me gustó mucho cómo salió la información que se puede mirar ahora mismo en pantalla. Si yo le digo, dame los tres proyectos que tienen más incidencias, y me contesta precisamente con tres, pero si son observadores, veréis que hay tres proyectos, de los cuales dos están en cero. Número de incidencias cero. Esto en sí mismo es información sumamente valiosa por lo siguiente. Un proyecto que no tiene riesgos, no me lo creo. Todos los proyectos tienen riesgos, por lo tanto, todos los proyectos deberían estar reflejados del lado de los riesgos. No me creería un proyecto que sabemos que está ligeramente atrasado o que tenemos algún problema con la emisión de facturas o con cobrarle al cliente o con la asignación de los recursos si el número de incidencias está en ceros. Entonces, el número cuando existe me dice algo. El número cuando no existe me dice otra cosa. Por ejemplo, necesito recurrir al jefe de proyecto para que documente las incidencias, porque no me creo que estos proyectos no tengan incidencias. ¿De acuerdo? Por supuesto, esta información es de demo. Os recomendaría que comenzaras a probar todas estas instrucciones contra vuestros propios entornos para ver qué os responde. ¿De acuerdo? Aquellos que no seáis clientes todavía, y deberíais de serlo, lo que podéis hacer es ir a la web de ITM Platform y abrir un trial, que es gratis, y lo tenéis durante 2 semanas, ¿no? Y con esto podéis ir probando. Correcto. Ahora, de la misma manera que las incidencias, pues justamente vamos a regresar al tema de los riesgos. Identifica si hay riesgos que no estén documentados en los proyectos de un programa, ¿vale? Ya le estoy indicando a Item Platform, tengo, no sé, 150 proyectos y de esos quizá hay 20 que pertenecen a un programa. Quiero enfocarme en los riesgos, sin embargo, no quiero ir proyecto a proyecto. Del programa necesito saber si hay riesgos que no estemos documentando. Y entonces, rápidamente me puede construir algo similar de lo que veíamos para un proyecto, pues para ahora, para un programa o para todo el portafolio. ¿De acuerdo? Y otra vez, esto es el punto de partida. Si hay elementos aquí que no tienen riesgos, que no tienen riesgos capturados, pues es una llamada de atención para los jefes de proyecto. Otra vez lo menciono, no existe un proyecto que no tenga riesgos.
El que no los estemos documentando a veces es falta de tiempo. No quiero decir que es un problema del jefe de proyecto, pero a veces es falta de tiempo. Pero ahora tenemos un mecanismo para poderlos identificar y documentar de una manera más sencilla. ¿De acuerdo? Ahora, hay otro detalle que también es muy interesante, ya que estamos tocando el punto del programa. Sabemos que los proyectos tienen avance y que este avance, dependiendo de la metodología, puede ser de cascada, puede ser ágil, me va a arrojar cierta información y dependiendo de muchas circunstancias, debo interpretar ese avance. Yo puedo pedirle a ITM Platform que me genere algo que no necesariamente existe como un avance ponderado. El avance ponderado utilizando, por ejemplo, una medida como podría ser el presupuesto del proyecto. Puede ser el esfuerzo, puede ser la cantidad de tareas, puede ser el número de recursos, puede ser los ingresos, lo que a mí me interese en tal momento. Porque solamente mirarnos porcentajes de avance en realidad no comunica el estado, digamos, de completitud de un programa o de todo el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo puedo indicarle a PM Pilot qué es lo que quiero que mire, cómo quiero que lo trate y por lo tanto quiero que generes una medida que no existe. El avance ponderado no es un valor que exista dentro de la base de datos de Item Platform, pero lo puedo calcular y lo puedo calcular así. Ahora, si esto es recurrente, bueno, quizá me conviene tener algún campo personalizado o incluso aprovechar una de las características que mencionó Daniel. Quizá lo que tengo que hacer es desarrollarme una extensión con inteligencia artificial para que ese avance ponderado aparezca automáticamente y entonces ya lo tengo listo para informes o para una vista en Item Platform. ¿Vale? También me puedo mirar cosas como, por ejemplo, el análisis de recursos. ¿Qué recursos tienen más asignaciones? Alguien podrá decir, sobre todo si estáis muy habituados a estas funcionalidades en ITM Platform, me puedo ir a un área de análisis para saber exactamente cuáles son las asignaciones de mis recursos. Se lo puedo preguntar a PM Pilot. Quizá yo lo que necesito es una respuesta rápida, breve. Los recursos con más asignaciones. Quiero saber a quién ya no le puedo dar más trabajo, por ejemplo, porque tiene demasiadas tareas o porque tiene demasiado esfuerzo o porque no está disponible el próximo mes para para asignarlo a un nuevo proyecto. Y entonces, normalmente lo que voy a obtener es una tabla de recursos con, dependiendo de lo que haya pedido y cómo lo haya pedido, con el número de tareas, con el número de horas de esfuerzo, o puedo involucrar, como mencionaba, algunas otras características como pueden ser la disponibilidad. Estará disponible, por ejemplo, la próxima semana y quiero que me conteste, estará disponible hasta el miércoles porque jueves y viernes es Semana Santa. ¿De acuerdo? Entonces, este es el tipo de información que a mí me sirve para tomar decisiones ya a nivel portfolio. Otro muy interesante. Perdona, eh, René, solo Dime. mencionar que aquellos que estáis haciendo preguntas y comentarios, sobre todo preguntas, bueno, primero animar a los demás, porque es lo que lo va a hacer interesante. Las responderemos o comentaremos después, ¿vale? Es decir, ah, creo que estamos ya cerca del final, pues Sí, dentro de un ratito, pues responderemos a estas. Así que os animo a que utilicéis, creo que hay dos formas, las Q&A y el chat. Bueno, utilizad cualquiera de ellas. perfecto. Por ejemplo, vámonos al terreno de los ¿qué tal si? ¿Qué tal si María no está, se enferma la próxima semana? O por la razón que sea, no está presente. ¿Tiene impacto en los proyectos? Para dar respuesta a esa pregunta, tengo que hacer un análisis más o menos profundo. Necesito evaluar qué proyectos tiene, estos proyectos son críticos, no son críticos. A ver, otra vez, siempre me puedo averiguar la respuesta sin necesidad de una IA. La IA no está para darme algo que yo no tenga idea de cómo se obtiene. Está para hacerlo más rápido y más eficiente. Entonces yo le puedo pedir un escenario como ese. Y entonces me responderá, esto siempre que ocurra, voy a recomendar que sea lo primero que se valide. Cuando PM Pilot contesta, antes de darme la respuesta en sí misma, me da, me da el entendimiento que tiene del escenario. Me dice un poco, lo que he entendido que me preguntas es esto. Y a veces, dentro del cálculo que va a hacer, tiene que hacer ciertas suposiciones, ¿de acuerdo? Necesito validar eso.
para que la respuesta realmente sea relevante. Pero entonces yo aquí podría ver rápidamente quiénes son los recursos que tienen más proyectos asignados, por lo tanto, son más críticos. Ahí, regresando un poco al tema de la gestión de proyectos, la tarea a veces es crítica no tanto por las fechas o por el cálculo del Slack, sino porque los recursos son los críticos. Si el recurso falta, esa tarea no puede ser completada a tiempo y a veces no tenemos ese tipo de visibilidad. Entonces, PM Pilot viene muy bien para hacer este tipo de escenarios, ¿qué tal si? ¿De acuerdo? En otro territorio de escenarios, ¿qué tal si? ¿Qué tal si tengo que recortar un 20% en el portafolio, en el presupuesto del portafolio? ¿Qué me dicen los datos? ¿O cómo me puedo enfrentar a esta situación? ¿Qué debo recortar o en dónde me debo mirar las cosas? Cuando hago una pregunta ya más del estilo análisis, generalmente obtengo bastante más información, pero algo muy bueno que tiene PM Pilot es que además de darme la información en métricas, también me va a empezar a dar ciertas sugerencias y explicaciones, porque a veces el ROI, por ejemplo, el ROI es un valor que no existe dentro de nuestros datos de prueba. Lo ha calculado PM Pilot porque sabe cómo calcular un ROI. Pero a partir de eso me puede dar incluso escenarios, ¿vale? Me puede decir, pues si tienes esa situación, te sugiero hacer esto o te sugiero hacer aquello. Por ejemplo, recorta este proyecto y no recortes aquel porque tiene una prioridad más alta o lo que sea que yo le haya condicionado dentro del cálculo del escenario. Aquí siempre es importante recordar la calidad de la respuesta de una IA siempre va a depender de la calidad de la pregunta, el contexto que yo le pueda presentar. Y el contexto no es solamente lo que yo escribo en la pregunta PM Pilot, sino también cosas como la metodología. Regreso a lo que nos decía Daniel. Si yo le puedo dar a PM Pilot cuál es la metodología de nuestra organización, las respuestas que me va a dar para estos escenarios, ¿qué tal si? Van a ser mucho más pegadas a esto. Me va a dar una sugerencia que cumple con la normativa. ¿Vale? Aquí una recomendación que yo Sí, tendría, perdona, René, eh, es que eso es muy interesante, porque hay una especie de equilibrio entre lo específico de la pregunta, es decir, tú si haces una pregunta muy específica, puedes estar limitando una respuesta a una pregunta que no te habías imaginado, si quieres, ¿no? Es decir, si lo haces muy específico, PMPilot te va a responder tan específico. A mí lo que me gusta hacer normalmente es primero hacer una pregunta relativamente amplia, porque la respuesta puede darme pistas de cosas que no se me hayan ocurrido. Y entonces, a partir de ahí, ya puedes ir, digamos, afinando más, ¿no? Y esto te lo permite porque PMPilot es chat, digamos, es decir, recuerda la pregunta anterior, la respuesta que te ha dado y por tanto la siguiente. Es decir, puedes tener una cierta conversación. A todo esto, los que lo utilicéis, por favor, tened en cuenta que como todo chat de inteligencia artificial, si llenas mucho el contexto con preguntas que no tienen relación la una con la otra, pues la calidad de la respuesta va a ser peor, ¿no? Pero si están relacionadas, entonces mejora infinitamente. correcto. De acuerdo. Esto en realidad es una conversación con PM Pilot. Lo que sí es que es cierto lo que comenta Daniel. Hay que saber cuándo le tengo que decir, a ver, hablemos de un nuevo tema. Te voy a seguir preguntando de proyectos y de recursos y de programas, pero ahora el tema es distinto. Entonces, ¿necesito recordar lo anterior o no? Podemos comenzar una nueva conversación. Aquí rápidamente, para no dejar esto incompleto, incompletar la lista, hay una serie de prompts complementarios que queremos presentar muy brevemente. Por ejemplo, ¿quién de mi equipo está sobreasignado en las próximas 2 semanas? ¿O en qué los hemos sobreasignado? O algo que necesite saber de los últimos 7 días. O qué tareas tienen 0% de avance, pero una fecha de inicio ya pasada, es decir, lo que estrictamente está retrasado. Y tenemos también algunas otras ideas, por ejemplo, para portfolios. ¿Qué proyectos están en problemas, pero que no se han documentado correctamente o que deberían levantar la alerta y no lo han hecho? Eh, eh, ¿Cuánta de nuestra capacidad va a iniciativas estratégicas y cuántas son más bien de mantenimiento o de trabajo operativo? ¿Tenemos el balance correcto o no? ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas cosas que le vamos a poder preguntar a PM Pilot para obtener esta respuesta. Quiero finalizar
solamente como ejemplo y para dar paso a la sección de preguntas, un ejemplo de lo que podría ser un prompt un poco más elaborado. Lo que les hemos presentado hasta ahora son prompts muy sencillos que dependen por supuesto, de la información que tenemos en ITM Platform, pero a veces también tengo que refinar con preguntas subsecuentes. Si yo me quiero ahorrar el tiempo, bueno, ahorrar quizá no es la palabra más adecuada, pero si yo quiero tener una respuesta más eficiente, voy a proponer algo como lo que sigue. Quiero que me des un resumen ejecutivo. Se parece al estado del proyecto, pero no es exactamente eso. Y le puedo decir todas las cosas que a mí me interesen. Por ejemplo, horas reales contra horas reportadas. Quiero estas diferentes secciones, estado general del proyecto, la ejecución del cronograma, equipo y carga de trabajo y demás. ¿Vale? Entonces, solo para mirarlo trabajar, en lo que vamos trabajando con la parte de las preguntas, voy a pegar ese prompt completo allí. Podría ser el prompt de todos los lunes que tengo que entregar un informe de la semana anterior, y entonces dejo que PMPilot se lo piense y esto lo utilizo en mi informe y trabajo mucho más rápido. Solamente aquí tengo que decirle cuál es este proyecto del proyecto Nueva Línea Producto, por ejemplo. Y vamos a dejarlo aquí trabajando. Y entonces va a ocurrir lo que si ya habéis experimentado no solamente a Pilot, sino a otra IA, va a ocurrir. Tiene que mirarse con detalle los datos y me va a construir la respuesta. Veo por ahí y aprovecho para contestarlo. Ahora tú seguramente lo ampliarás, Daniel. ¿Cuál es la IA que está por detrás de PM Pilot? Eh, Perdona, es que estaba viendo aquí una posible pregunta complementaria. La IA que está detrás, que bueno, no es un único modelo, estamos utilizando modelos, me corrige si digo algo incorrecto, de OpenAI. Entonces, esto se parece desde la perspectiva conversacional a ChatGPT, pero tiene una gran diferencia. La información que se está consumiendo no es solamente el modelo, sino también es un entrenamiento altamente especializado en gestión de proyectos, más los datos que tengo en mi organización. Entonces, bueno, como podemos observar, ya se ha pensado la información y ya tengo aquí una respuesta. Otra vez, siempre es conveniente verificar toda esta información para saber qué debo conservar, qué no, qué está bien, qué no está bien. Si soy el project manager, probablemente esto tenga mucho más sentido. Ya conozco mi proyecto, simplemente me ayuda a traducirlo a algo que sea fácil de comunicar al resto de stakeholders. Es decir, copias y pegas eso en un mensaje y le das a enviar, Claro, listo. yo hago clic aquí en copiar y le digo después aquí, pues vamos a pegarlo en mi respuesta y entonces ya tengo algo mucho más preciso que mis stakeholders, el cliente o los usuarios finales pueden entender o pueden necesitar. En lugar de tener que presentar un Gantt, el Gantt siempre es bonito, pero si no tiene una correcta interpretación, puede comunicar de la manera incorrecta. Y bueno, pues vamos a ver, creo que no me he dejado nada. Esos eran todos los prompts que nos queríamos ver. Eh, La pregunta más frecuente que hay es si vamos a recibir la grabación. La respuesta es sí. También nos vamos a enviar todos las preguntas con, digamos, incluso un poco ampliado, digamos, ¿no? Eso, por supuesto, lo tendréis. Y si os parece, lo primero que podemos hacer es recorrer algunas de las preguntas que se llevan formulando aquí. Me parece que hay bastantes interesantes. De nuevo, algunos estáis levantando la mano para poder participar. Por favor, utilizad el chat o el Q&A, ¿vale? Porque es así como funciona. Creo que este sistema no permite que incorporemos conversación, ¿no? Porque es el formato webinar y no reunión, algo por el estilo. Bueno, una de las preguntas que veíamos por aquí, bueno, hay muchas y muy interesantes. Vamos a intentar abordar como unas, sí, cuatro o cinco, ¿no?
Bueno, hay una muy concreta, Fernando, dice, PM Pilot opera con preguntas ilimitadas o bien está limitado en alguna cartera de créditos. Es muy específico de PM Pilot, pero bueno, yo creo que vale la pena responder. No, no hay límite. Esto, de hecho, es una buena pregunta porque, eh, como os podéis imaginar, el tipo de licenciamiento, o sea, PM Pilot está incluido en la licencia de TM Platform, no tiene un coste extra, digamos, ¿no? Pero bueno, es verdad que al final la forma, como decíamos al principio, el humano va a interactuar cada vez menos con el interface, ¿no? Y van a haber más agentes. Entonces, bueno, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a hacer que esto sea un negocio sostenible, pero bueno, desde luego en el tema de créditos están ilimitados. Una muy interesante es la seguridad. ¿Qué tipo de seguridad tiene? Entonces, esto no estoy muy seguro de a qué tipo de seguridad se refiere, pero voy a contestar a las dos que se me ocurren. Si fuera otra cosa, pues por favor, afirmádmelo. La primera es la seguridad a nivel ITM Platform. Es decir, como sabéis, ITM Platform tiene roles y hay un nivel de seguridad. Es decir, un full access pues, puede tener acceso, como la palabra menciona, pues a prácticamente todo. Los jefes de proyecto tienen acceso a sus proyectos, los team members a solo sus tareas, ¿no? PM Pilot funciona exactamente igual. Y si tú eres un jefe de proyecto y quieres saber la información del proyecto de al lado, no te la va a dar. Así de sencillo. Si es con respecto a la seguridad, y además creo que enlaza, ¿no?, con la pregunta que antes René ha contestado, eh, efectivamente utilizamos GPT normalmente 5.4, pero también estamos empezando a utilizar Anthropic, ¿no? Es decir, no hay uno solo, depende del tipo de llamada que estemos haciendo, si queremos que haga cálculos, si queremos que haga razonamiento, etcétera. Todo esto elegimos un modelo, ¿no? El más eficiente para esto. Eh, por supuesto, el contrato que tenemos con OpenAI, con Anthropic y compañía, explícitamente dice que ellos no almacenan ningún dato, ¿no? Y además eso es un estándar de industria, no tiene ninguna duda. Y como os hemos dicho antes, PM Pilot se basa en Datamart. Y el Datamart es la base de datos que tenemos específica y ya, digamos, mascada, que además os invito a que le echéis un vistazo. Los que seáis clientes, id por favor al Help Center, buscad Datamart y leedlo un poco, porque yo creo que puede ser muy bueno también para vuestras integraciones. Bueno, esto está dentro de la infraestructura de ITM Platform con los mismos niveles de seguridad eh, que tiene el producto, ¿no? Espero haber respondido a esa pregunta. Am, no sé si hay alguna que tú quieras responder en particular, René. Hay una que es interesante también, porque dice, ¿qué no se puede hacer con PM Pilot, ¿no? Por ahora, lo que no se puede hacer es actuar en ITM Platform. Es decir, tú no le puedes decir a PM Pilot, oye, arréglame los proyectos o no, genera tú mismo los riesgos. Yo creo que es algo que llegará, no es una limitación técnica, porque en realidad no hay una limitación técnica en esto, eh, pero sí puede resultar peligroso. Entonces, bueno, preferimos que, por ejemplo, la generación de tareas. Tú puedes generar tareas, te genera un plan, pero tú tienes que verlo y darle a aceptar, ¿no? Es decir, si el humano, la persona, tiene una capacidad de influir dentro, entonces sí, no hay ningún problema, pues hazlo. Ahora, lo que no creemos que sea el momento todavía, ni la madurez del mundo, es para que, oye, pues apáñatelas y gestionas todo el proyecto y ya está, ¿no? Eso, digamos que es una de las cosas que no. Am, había otra interesante. De hecho, hay varias interesantes. Como Bueno, es que complemento hay muy muchas, sí, sí. rápidamente, Daniel, Sí. a esto, ahora mismo PMPilot tiene la capacidad de contestar solamente mediante texto y elaborar tablas. Pero, por ejemplo, no le puedo pedir que me haga un gráfico. Al menos no todavía. Me contesta con texto, me contesta con las interpretaciones y con tablas con valores. Pero de forma gráfica, no todavía. Es una cuestión, sí, esa es una buena pregunta. Esto es una cuestión de tiempo, ¿eh? O sea, no queda mucho para que esto suceda. Daos cuenta que PM Pilot con acceso a analítica de datos salió la semana pasada. Entonces, lo que queremos hacer es, bueno, pues ver primero qué experiencia estáis teniendo, cómo lo estáis utilizando y ver realmente cuál es la demanda. Porque si uno se pone a imaginar,
pues lógicamente te lo tienes que priorizar y queremos priorizar en función de la realidad, de lo que vosotros los clientes necesitáis, ¿no? Hay una que es buen día, dice, la herramienta permite la gestión de los proyectos o es necesario integrar algún gestor de proyectos para proporcionar la información a analizar. Entiendo que esta persona no es usuario actualmente de ITM Platform, como hay muchos, ¿no? Es decir, porque en este webinar, Ujú. no sé si somos 200, una cosa por el estilo. Entonces, por supuesto, eh, habrá muchos que no son usuarios. ITM Platform es una herramienta de gestión de portfolio de proyectos. Lo bueno que tiene PM Pilot, y aquí es verdad que es confuso para los que no son usuarios de ITM Platform entender qué es PM Pilot. No, no, PM Pilot es la herramienta de inteligencia artificial dentro de ITM Platform, pero es todo ITM Platform, ¿no? Y entonces, por supuesto, permite la gestión de proyectos, carteras, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto, por tanto, la respuesta depende de que la información esté cargada y esté gestionada dentro de ITM Platform. Lo cual también me lleva a otra de las preguntas que me Sí. pareció interesante, si está integrado con algún otro tipo de aplicaciones. Esto ya no es una capacidad de PM Pilot, es una capacidad de ITM Platform. Existe forma de integrar a ITM Platform prácticamente con cualquier aplicación. ERP, CRM, sistemas de gestión documental. Prácticamente cualquier aplicación que tengan, de alguna forma podemos integrarla con ITM Platform o al revés, para intercambiar datos y para hacer que realmente esto funcione como una solución integral, que no esté aislada del resto de datos de la organización. Yo creo que le vamos a dar quizá una o dos más porque se nos acaba el tiempo y Sí. bueno, tenemos que respetar nuestras agendas. Hay una que no estoy seguro de entender, pero me gusta mucho, si la entiendo bien. Y dice, Carlos, dice, ¿qué estrategia han seguido con respecto al factor humano en cuanto a asegurar la información que ellos alimentan y la IA responda más a la realidad de lo que está sucediendo? Es decir, lo que entiendo que Carlos está preguntando, dice, mira, por una parte la gente, y quizá esta pregunta ha venido justo cuando René estaba hablando de los riesgos, las incidencias, etcétera, ¿no? Dice, a ver, el producto, o sea, el PM Pilot o ITM Platform no se va a inventar nada que no esté dentro del sistema. Creo que lo que nos ha enseñado René es muy interesante porque tú le puedes decir, oye, eh, háblame sobre todo basándote en, cuando dices la realidad, dice, oye, pues estoy viendo las fechas, estoy viendo las holguras, estoy viendo los retrasos, estoy viendo, bueno, esto entiendo que es lo que llamamos la realidad, ¿no? Pero claro, después un usuario puede decir, bueno, pues el proyecto va estupendamente, ¿no? Em, en ese sentido, claro, al final bien Pilot se va a alimentar de la información que está almacenada. Entonces, si el equipo de trabajo le miente, le miente de tiemplazo, pues lógicamente la respuesta no va a ser verdad. Pero yo creo que Reino nos ha dado unas buenas claves. Mira, no te creas si un proyecto dice tiene cero riesgos, ¿no? Si tiene alguna desviación ya. Bueno, pues aquí, desde luego, hay algo que hay que sacar, ¿no? Correcto. Y Yo si creo me que das sí. oportunidad, en 2 segundos contesto una que también me parece muy relevante. Nos preguntan si se tiene que documentar bajo algún modelo específico de datos para que se interprete la información de manera correcta. En realidad, no. Yo puedo documentarlo como yo necesite gestionar el proyecto y este es parte del valor. Solamente que aquí cabe recordar lo que ya habíamos comentado anteriormente. Además de lo que ya sabe hacer PM Pilot, yo le puedo dar acceso a mi metodología. Es decir, que no conteste como un muy buen project manager, sino que conteste como un muy buen project manager que está versado en los procesos internos de mi organización. Así es que para una organización puede ser distinto el tratamiento de un riesgo o de una compra o de un ingreso. Entonces, en medida de toda esa información, los datos pueden ser todavía más relevantes y precisos. Y no necesito decirle cómo interpretarlos. Ya lo sabe a través de la metodología. Bueno, pues como decíamos, vamos a ser respetuosos con el tiempo. Hay bastantes más preguntas y la verdad es que es una pena que no podamos tener más debate. Pero lo que sí podemos hacer es ponernos a vuestra disposición. Tenéis nuestros emails allí en pantalla, tenéis también un formulario en la web para poder comunicaros con nosotros y desde luego estamos encantados de poder incluso tener una conversación sobre todo esto, eh, no dirigida a la venta ni nada por el estilo. Oye, mira, pues tengo dudas de cómo implementar la inteligencia artificial en mi casa, en mi gestión en mi empresa y no voy a contratar a tiempo. No pasa nada. Es decir, nosotros nos gusta aprender y de hecho es una de las cosas que más nos ilusionan, ¿no?
Así que, sin más, pues os agradezco mucho la presencia. Muchas gracias, René. Me parece que has hecho una presentación absolutamente brillante. Y al final tendréis una pequeña encuesta. Por favor, ayudadnos. Son tres preguntas. Sobre todo, bueno, pues aquellas que, bueno, cómo valoráis y el próximo webinar de qué os gustaría que fuera, ¿no? Así que, sin más, pues de nuevo, muchísimas gracias y esperamos vernos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós.